En 1925, un ingeniero mexicano llena el tanque de un automóvil con un combustible producido en suelo mexicano. No viene de un pozo, no viene de una refinería de petróleo, viene de una planta que lleva 3000 años creciendo en el altiplano. El motor arranca sin problemas. El auto recorre la distancia planeada. El combustible funciona con la misma eficiencia que la gasolina. Los ingenieros registran los resultados. Los archivos existen todavía. La planta se llama Maguey. Y ese día de 1925 demuestra algo que la industria del petróleo ya sospechaba desde hace años, que México tiene en su propio suelo la capacidad de producir energía renovable a escala continental. Ese combustible nunca llega a ninguna gasolinera, nunca se distribuye, nunca se comercializa. El proyecto muere antes de nacer, no por falta de tecnología, sino por exceso de intereses que no podían permitirle existir. No es una leyenda, no es una teoría de conspiración. Está documentado en archivos del Congreso mexicano, en contratos de la época, en reportes técnicos de la UNAM que nadie consultó por décadas. Esta es la historia de cómo México descubrió el combustible que pudo haberlo hecho energéticamente independiente, y de las fuerzas exactas que lo enterraron. Para entender lo que se perdió, hay que entender primero lo que México tenía, porque lo que tenía era extraordinario. Y para entender por qué se perdió, hay que ir a Detroit, a Washington y a los despachos de una compañía llamada Standard Oil. Todo está conectado, y la conexión es más directa de lo que parece. Quédate hasta el final, porque el dato más perturbador de esta historia no está en el principio, está en los números de hoy. Esto es México invisible, la ingeniería que el mundo no vio. El maguey no es una planta ordinaria, es uno de los organismos más resistentes y productivos que existen en condiciones áridas, y México tiene más de 200 especies diferentes de agave. El 75% de toda la biodiversidad global de este género en un solo país. El maguey no necesita riego, no necesita fertilizante, crece en suelo que ningún otro cultivo tolera. Crece en el altiplano seco de Oaxaca, en las laderas de Puebla, en las planicies de San Luis Potosí, en los cerros de Zacatecas. Donde no hay nada más, el maguey crece. Vive entre 8 y 12 años acumulando energía en su corazón. Los indígenas lo llaman la piña. Es un núcleo denso, repleto de azúcares complejos, que la planta construye durante toda su vida antes de florecer una sola vez y morir. Cuando llega el momento, el maguey libera el aguamiel, un líquido espeso, rico en fructosa y glucosa, con un potencial energético que los químicos del siglo XX tardan en comprender completamente, pero que cuando comprenden los deja sin palabras. Los aztecas sabían que el maguey era sagrado. Le daban usos que los colonizadores nunca lograron suprimir completamente. Alimento en tiempos de sequía, fibra para ropa y cuerdas, material de construcción para techos, medicina para heridas y bebida fermentada para rituales. Una planta que resuelve 10 problemas al mismo tiempo. Lo que los aztecas no saben, lo que nadie sabe hasta que la química moderna lo demuestra, es que ese aguamiel, cuando se fermenta y se destila correctamente, produce etanol puro. El mismo compuesto que hoy mueve los autos en Brasil, en los Estados Unidos, en Europa. El etanol de maguey tiene un octanaje naturalmente alto. Los motores de combustión interna de principios del siglo XX lo manejan mejor que la gasolina de la época. No es un combustible inferior. En términos técnicos es superior. Y México lo tiene en cantidades que ningún otro país puede igualar. Un cálculo conservador de 1923 muestra que una sola hectárea de maguey en producción puede generar el equivalente energético de varios barriles de petróleo, sin extraer nada del subsuelo, sin contaminar mantos freáticos, sin los costos de la exploración petrolera. La infraestructura de destilación ya existe. Las destilerías de mezcal y pulque llevan siglos funcionando. La tecnología del proceso está en manos mexicanas. Solo se necesita escala industrial. Solo se necesita inversión. Solo se necesita que alguien en el poder diga adelante. Ingenieros de la Escuela Nacional de Ingeniería, hoy la UNAM, comienzan a documentar el proceso en los años 20. Los resultados son consistentes. El combustible funciona. Los costos son competitivos con la gasolina de importación. El recurso es renovable. Para entender por qué ese avance no se convierte en política nacional, hay que salir de México. Hay que ir a los Estados Unidos. Hay que ir al año 1908 y a un hombre que se llama Henry Ford. Porque la historia del combustible de maguey no empieza en un laboratorio mexicano. Empieza en una fábrica de automóviles en Detroit y en una decisión de diseño que el mundo casi olvida. Antes de continuar,
¿Sabías que el primer auto masivo de la historia fue diseñado para funcionar con etanol? Escribe sabía o no sabía en los comentarios. Porque lo que viene después cambia completamente cómo entiendes el mercado del petróleo. El Model T de Henry Ford, lanzado en 1908, viene con un carburador ajustable. No es un accidente. Es una decisión de ingeniería deliberada que permite al motor funcionar tanto con gasolina como con etanol. Ford diseña el primer automóvil masivo del mundo para ser agnóstico en combustible. Ford lo dice públicamente en 1925, en una entrevista que los historiadores del petróleo prefieren no citar. El combustible del futuro va a venir de frutas, maleza, aserrín. Casi cualquier cosa. Hay combustible en cada pieza de materia vegetal que pueda ser fermentada. No es una predicción. Es una posición técnica. Ford tiene razones concretas para creer esto. El etanol tiene un octanaje más alto que la gasolina disponible en esa época. Los motores con mayor compresión lo prefieren. El etanol quema más limpio. Produce menos depósitos en el motor. Técnicamente es la mejor opción. Además, el etanol no requiere la cadena de control que requiere el petróleo. Un agricultor puede producir su propio combustible. Un país con tierras fértiles puede ser autosuficiente. La energía está descentralizada. Ford ve en eso una libertad económica que la gasolina no puede ofrecer. Para México, la visión de Ford es una oportunidad histórica que no se repite. México tiene el cultivo perfecto para el combustible perfecto. El maguey produce etanol de alta calidad. El proceso de destilación es conocido. La tierra está disponible. El clima es ideal. Pero hay alguien que observa la misma situación y llega a una conclusión diferente. Su nombre es John D. Rockefeller. Y Rockefeller controla Standard Oil, el monopolio petrolero más grande que el mundo ha visto hasta ese momento. Rockefeller entiende algo antes que nadie. Si el etanol se desarrolla industrialmente, el mercado de la gasolina se contrae. Cada litro de etanol que un agricultor produce es un litro de gasolina que Rockefeller no vende. A escala global, eso representa fortunas que cambian de mano. Y Rockefeller tiene los recursos para actuar sobre ese entendimiento. Lo que hace a continuación es uno de los movimientos más calculados y más efectivos de la historia empresarial del siglo XX. Mientras los ingenieros mexicanos documentan las propiedades del maguey, mientras Ford diseña motores que pueden funcionar con etanol, Rockefeller financia silenciosamente algo completamente distinto. Financia el movimiento de temperancia. El movimiento de temperancia en los Estados Unidos es genuino. Tiene raíces reales en las comunidades que sufren los efectos del alcoholismo. Pero su financiamiento industrial, el dinero que lo convierte en una fuerza política capaz de cambiar la Constitución, viene en parte de los mismos intereses que tienen todo para ganar si el alcohol desaparece del mercado. No se trata de moralidad, se trata de competencia. El etanol es alcohol. Si el alcohol es ilegal, el etanol es ilegal. Y si el etanol es ilegal en el mercado más grande del mundo, el proyecto de combustible renovable muere antes de escalar. En 1919, el Congreso de los Estados Unidos ratifica la 18ª enmienda. La prohibición comienza. El alcohol, en todas sus formas, incluyendo el combustible, es ilegal en los Estados Unidos. Para México, ese momento es el inicio del fin. No porque la prohibición aplique en México, no aplica, sino porque el mercado de exportación que podría haber financiado la escala industrial del etanol mexicano acaba de desaparecer de la noche a la mañana. Pero la prohibición termina en 1933, y aquí es donde la historia debería recuperarse, y no lo hace. Para entender por qué, hay que entender lo que se construyó durante esos 13 años. Entre 1920 y 1933, mientras el etanol es ilegal en Estados Unidos, las compañías petroleras no descansan. Construyen gasolineras, construyen oleoductos, construyen refinerías, construyen contratos de distribución con municipios, con estados, con países enteros. Cuando la prohibición termina en 1933, el mundo del transporte ya no puede simplemente cambiar de combustible. La infraestructura física del petróleo está instalada en cada ciudad, en cada carretera, en cada puerto. Cambiar requeriría demoler y reconstruir una red que costó décadas y billones de dólares. El etanol no perdió por ser un combustible inferior. Perdió porque llegó tarde a la batalla de la infraestructura. Y esa batalla no fue justa desde el principio. En México, el proceso toma una dirección diferente, pero llega al mismo resultado. El petróleo había sido concesionado a compañías extranjeras durante el Porfiriato. Pozos en Tamaulipas y Veracruz producen crudo que sale del país en barcos que México no controla.
En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas toma una decisión histórica. Expropia la industria petrolera. Es un acto de soberanía que el mundo entero discute. México enfrenta boicots internacionales, pero no cede. Pemex nace. La expropiación es correcta en su propósito, pero hereda una lógica que nadie cuestiona. El petróleo crudo como producto estratégico único. Pemex se construye alrededor del crudo porque el crudo es lo que ya existe. La pregunta que nadie hace en 1938 es, ¿y si desarrollamos el maguey en paralelo? No se hace porque el sistema de incentivos apunta en la dirección contraria. El crudo ya tiene mercado, ya tiene compradores, ya tiene infraestructura de refinación, aunque parcial. El maguey necesita construirlo todo desde cero, en un contexto de presión financiera y boicot internacional. Brasil entiende algo que México no entiende hasta que es demasiado tarde. En 1975, en plena crisis del petróleo, el gobierno brasileño lanza el Programa Nacional del Alcohol, Proalcol. Subsidia la producción de etanol de caña de azúcar. Construye la infraestructura. Obliga a las gasolineras a mezclar etanol con gasolina. Hoy, Brasil produce el 30% de su energía de origen renovable a partir de caña. Es el segundo productor mundial de etanol, después de los Estados Unidos. Es energéticamente independiente en combustible líquido. Exporta tecnología de biocombustibles al mundo. México, con 3 veces más biodiversidad de agave que Brasil con su caña de azúcar, no tiene un programa equivalente. No existe el Proalcol mexicano. No existe la política pública. No existe la infraestructura. El maguey sigue creciendo. El aguamiel sigue acumulándose en las piñas. Los ingenieros siguen publicando estudios que confirman la viabilidad técnica. Y el programa sigue sin existir. La trampa de la infraestructura funciona así. No necesitas prohibir una tecnología si logras que nadie construya el sistema que la haría competitiva. La ausencia de inversión es tan efectiva como la prohibición directa, y mucho más silenciosa. En 2023, México importa el 70% de la gasolina que consume. La nación con mayor biodiversidad de agave del mundo compra combustible refinado al exterior, mayormente a los Estados Unidos. Ese 70% representa más de 700,000 barriles diarios. En valor económico, decenas de miles de millones de dólares que salen del país cada año hacia los mismos mercados que en 1920 tuvieron razones muy específicas para que el etanol de maguey no compitiera. La historia no es sencilla. No hay un villano único. Hay una suma de decisiones, en Washington, en la Ciudad de México, en los despachos de Pemex, en los ministerios de Hacienda, que producen el mismo resultado que la prohibición directa hubiera producido. Brasil lo hizo con caña. México tenía maguey. ¿Por qué crees que México nunca construyó su Proalcol? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y quédate para ver los números de lo que se perdió. ¿Qué hubiera significado desarrollar el combustible de maguey a escala industrial? Los investigadores que hacen ese cálculo llegan a números que no se publican en los medios generales. El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo estima que un programa nacional de etanol de agave podría generar entre 600 y 800,000 empleos rurales directos, no empleos urbanos. Empleos en las comunidades que más los necesitan: Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero. Son los estados con mayor pobreza y mayor concentración de agave del país. La planta crece exactamente donde la gente más necesita ingreso. La coincidencia geográfica es perfecta y perfectamente ignorada. El Instituto de Energías Renovables de la UNAM calcula que un programa equivalente al Proalcol brasileño, aplicado al maguey mexicano, podría reducir las importaciones de gasolina en un 40% en 10 años. No en 100 años, en 10. Eso representa un ahorro anual de entre 15 y 20,000 millones de dólares en importaciones. En una década, entre 150 y 200,000 millones. Suficiente para transformar la infraestructura energética del país y financiar el programa al mismo tiempo. Y hay un dato más que los economistas del petróleo prefieren no calcular. El precio del maguey no depende de la OPEP. No depende de conflictos en el Medio Oriente. No depende de la política exterior de los Estados Unidos. Depende de la lluvia, del sol y del trabajo de los tlachiqueros en Oaxaca. La independencia energética no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de autonomía política. Un país que produce su propio combustible no puede ser presionado con sanciones energéticas. No puede ser chantajeado con el precio del barril. No negocia desde la posición del que necesita comprar. México ha estado en esa posición de dependencia desde que Pemex se construyó como exportador de crudo e importador de gasolina refinada.
Es una paradoja que pocos países del mundo logran sostener por tanto tiempo sin resolverla. Pero los números no son solo sobre dinero o política, son sobre el suelo. El maguey no degrada la tierra, la recupera, crece en suelo erosionado y lo estabiliza. Sus raíces retienen la humedad en regiones donde la desertificación avanza. Un programa de agave energético sería simultáneamente un programa de restauración ecológica. La caña de azúcar que Brasil usa para su etanol requiere suelo fértil, riego intensivo y fertilizantes. El maguey no requiere ninguna de esas cosas. En términos de impacto ambiental por unidad de energía producida, el maguey es el mejor cultivo energético que existe para las condiciones climáticas de México. Todo esto está documentado. Todo esto ha sido presentado en conferencias académicas, en tesis doctorales, en propuestas de ley que nunca salieron de comisión. El conocimiento existe, la tecnología existe, el recurso existe. Lo que no existe es el sistema político y económico que lo convierte en realidad. Y ese sistema no falta por accidente. No todo está perdido. Hay investigadores en México que llevan décadas sin abandonar este camino. El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica trabaja con etanol de agave desde los años 90. La UNAM tiene un programa activo de biocombustibles con publicaciones en revistas científicas internacionales. Hay patentes mexicanas sobre procesos de destilación de maguey para uso industrial. El conocimiento técnico sigue siendo de primera línea. En 2018, la Secretaría de Energía publicó un estudio que identificó al agave como el cultivo con mayor potencial de biocombustible en el país. El estudio identificó las regiones, calculó los rendimientos, estimó los costos y luego fue archivado. Un proyecto piloto en Jalisco demuestra en 2021 que el etanol de agave azul puede producirse a un costo competitivo con la gasolina cuando el precio del barril supera los $60. El precio del barril en 2021 supera los $70. El proyecto piloto sigue siendo un proyecto piloto. Existen tlachiqueros en Oaxaca que todavía extraen aguamiel a mano, con el mismo instrumento de calabaza que usaron sus abuelos. Existen destilerías artesanales que producen mezcal usando técnicas de siglos. El proceso que podría alimentar motores existe en las manos de personas que nunca vieron un contrato de distribución energética. El maguey sigue creciendo en los campos. Sigue acumulando azúcar en la piña durante 8, 10, 12 años. Sigue esperando ser cosechado. Millones de plantas, en millones de hectáreas, en los estados más pobres del país. Y mientras tanto, cada día, 700,000 barriles de gasolina refinada cruzan la frontera norte en camiones cisterna. Cada día, el dinero viaja en dirección contraria. Cada día, la oportunidad de 1925 se aleja un poco más. ¿Cuándo fue exactamente el momento en que la decisión se cerró? No hay un día único. No hay una firma, un decreto, una reunión que lo decidió todo. Es peor que eso. Es la ausencia de decisiones. Es la suma de no actos que produce el mismo resultado que una prohibición directa habría producido. El combustible de maguey no fue prohibido, fue ignorado. Y el ignorado sistemático durante décadas produce exactamente el mismo efecto que la prohibición, sin el costo político de firmar una ley. En 2025, México sigue siendo el país con más biodiversidad de agave del mundo. Sigue teniendo el suelo, el clima, el conocimiento técnico y la mano de obra para construir el programa que Brasil construyó en 1975. No lo hace. La razón oficial es presupuesto. La razón estructural es que Pemex tiene demasiados intereses en el crudo para dedicar capital político a un sustituto. La razón histórica es que las decisiones de 1920 a 1940 construyeron un camino del que es difícil salir. La ingeniería estaba lista en 1925. El combustible funcionaba. El recurso existe en abundancia. El cálculo técnico y económico es favorable. El impacto ambiental es positivo. El beneficio social es enorme. Lo que faltó no fue tecnología. Lo que faltó fue el sistema político que la permitiera existir. Y ese sistema no faltó por accidente. Eso es lo que México Invisible documenta. No los fracasos de la ingeniería mexicana, sino los éxitos que fueron sofocados antes de que el mundo pudiera verlos. Hay más historias como esta. Hay más inventos, más soluciones, más ingenieros cuyos nombres no aparecen en ningún manual, pero cuyo trabajo cambió cosas que el mundo usa todos los días sin saber de dónde vienen. El maguey sigue ahí. Las piñas siguen acumulando energía. Los tlachiqueros siguen su trabajo. La tierra árida del altiplano sigue produciendo lo que ningún otro país puede producir. La pregunta que esta historia deja abierta no es técnica, no es económica, es política. ¿Cuánto tiempo más?